Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es una mañana maravillosa y este es el pastor Jorge Acevedo. Para todos ustedes estamos saliendo en vivo para poder compartir con ustedes una mañana de estudio. Estamos regresando para poder compartir estas clases que he orado a Dios y espero sean de tremenda y poderosa bendición para todos nosotros, podamos recibir una palabra que nos instruye, no solo nos instruya, sino también nos ilumine el camino en relación a nuestro conocimiento de Dios. Y dado que no es solamente la intención de impartir conocimiento mero, sino un conocimiento que pueda revelarte aquellas cosas que a veces nos cuesta entender. Esas cosas que a veces nos cuesta entender con relación a ciertos tópicos o temas que la Biblia habla y son parte de la vida del ser humano. Cuando uno tiene una experiencia con las cosas espirituales, uno comienza a entender una gama, una dimensión de cosas que son muy, muy importantes que debemos tener en claro para poder afrontar lo que viene. Nadie está excepto de pasar por una prueba, por una situación difícil, por una situación comprometedora, por una situación en la cual tienes que enfrentarte y pelear por tu vida misma. Muchas personas que han atravesado por este valle, el salmista David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Metafóricamente es como un valle, un tiempo, un periodo en el cual uno atraviesa por un momento de tensión, porque pareciera ser que la muerte se vuelve más cierta. Y cuando uno atraviesa estas cosas y supera esta situación, mucha gente ha superado la muerte por una enfermedad, muchas veces muchas personas han superado la muerte porque ante un accidente, una muerte segura, han logrado vivir. Los testimonios son de miles de personas que han salido vivos de una situación embarazosa, difícil. Y esto hace que nos replanteemos, que comencemos a pensar, comencemos a ver todo esto. He orado a Dios y pensé mucho en Jesús. Estando yo en una situación difícil, oré mucho al Padre con relación a esto y comencé a ver a Cristo en las Escrituras.
en la Biblia, comencé a buscar y encontré algunos aspectos de la vida de Jesús que tal vez no los había visto en la forma que los comencé a ver para entonces. Y le pregunté al Señor en oración, a Jesús, orándole a Él, conversando con Él, le pregunté y le dije, ¿cuál fue el momento más álgido de tu vida? Aquel ministerio terrenal, de esa vida terrenal que Él tuvo en aquella primera venida. Y definitivamente había leído esto muchas veces, pero no había reparado en esto de la manera en cómo reparé en estos días. Y quiero pedirte a ti que me estás viendo a estas horas, mantente conectado porque esto no es un descubrimiento, definitivamente, porque estoy más que seguro que estos versículos bíblicos los hemos leído tú y yo muchas veces, pero definitivamente en estas mañanas de estudio esto nos va a poder ayudar a ver y comenzar a ver las cosas con una perspectiva diferente con relación a este tópico tan que de tanto en tanto viene a nosotros esta realidad que es esa sensación de muerte. Hay gente que experimenta la certeza de la muerte cuando no es su tiempo, definitivamente no les llega, y hay otras personas que viven atemorizados. Y antes de llevarte a los versículos en donde quiero basar el estudio que quiero hacer con ustedes hoy y mañana, estamos hoy y mañana, así que conéctate y comparte esto mientras me estás escuchando rápidamente. Yo te doy esos minutos para que tú inmediatamente vayas compartiendo vía Messenger, vía WhatsApp, vía Instagram. A los amigos estamos en Messenger, pero les voy anunciando que vamos a ir explorando otras plataformas de transmisión, no solamente esta red social, sino también vamos a explorar otras plataformas. Y cuando digo otras, son algunas muy conocidas y tal vez por ahí alguna que no conozcamos mucho, porque vamos ampliando nuestro universo de alcance, ¿ok? Así que mientras tú vas haciendo eso, yo quiero tomar un versículo que lo uso como un apoyo tremendo con relación a este tema. Y está en el libro de Hebreos capítulo 2, los versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que me dicen así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, sumidos, oprimidos, esclavizados. Sus libertades estaban concatenadas, secuestradas, estaban subyugados. ¿Por qué? Por esa servidumbre. Porque la vida con temor, en este caso un temor específico a la muerte, es una vida de esclavitud y de falta total de libertad, o una falta casi total de libertad. Una persona que vive, amedrentada por la certeza o la convicción de que la muerte le viene, es una persona que no vive bien, que no vive feliz, que no vive en libertad. El libro de Juan nos dice que Él nos dio libertad. Jesús vino a darte libertad. No vino a dejarte vivir en ese yugo, en esa esclavitud. Él vino a hacerte libre. Y lo que quiero enseñarte en este día y mañana tiene que ver con no solamente cómo es que estas certezas, estos temores, acá el escritor de Hebreos lo llama temor a la muerte,
Esto subyuga la vida de muchos, incluidos cristianos, incluidos pastores, ministros siervos del Dios Altísimo, sino que también cómo podemos detectar esto y cómo podemos dar esos pasos de libertad, siguiendo principios básicos, sencillos, pero altamente efectivos en Jesucristo. O sea, yo no pretendo descubrir algo totalmente nuevo. Sí pretendo revelarte o descubrirte a ti algo que está en la Escritura y que tal vez ha estado como que empolvando ahí y tenemos que limpiar el polvo y tenemos que volver a ver con una óptica abierta, digamos así, proclive a aprender. Y esto es lo importante. La palabra de Dios, tiene respuestas para estas interrogantes y estos planteamientos. Uno de los enigmas sin resolver que el hombre tiene, y lo ha tenido no de ahora, lo tiene desde siglos de siglos, es el enigma de la muerte. La muerte parece ser el problema sin resolver para el hombre. Y yo tengo conclusiones ya con relación a esto. Este acontecimiento, este evento que sucede en cada individuo, cada hombre, cada mujer en esta tierra, es algo cierto. Es cierto que todos experimentaremos esto, pero cobra un sentido, una realidad distinta en el que es de Dios, a diferencia del que no lo es. El que no es de Dios sufre por esto y es más proclive a vivir subyugado por esto. El que es de Dios, por el contrario, puede vivir libre de esto. Ojo, no estoy diciendo que no lo va a experimentar. De hecho, en este periodo de pandemia, muchos buenos ministros de Dios, hombres, mujeres de Dios, creyentes, hijos de Dios, han partido a la presencia de Dios y están hoy allá adorando y sirviendo y bendiciendo y haciendo lo que se hace allá en su presencia, y simplemente nos tomaron una delantera. Pero lo diferente en esto es que no vivimos subyugados a ese miedo de que cuando suceda, ¿cómo estaremos? Ya no vamos a vivir con ese temor. Ahora sabemos que cuando sucede es simplemente un paso que damos y el cual nos lleva hacia el más allá. Entonces, el asunto aquí es este. No es si la muerte vendrá o no vendrá. Algún día vendrá. Vendrá para mí. Vendrá para usted. Lo importante es que mientras no es tu tiempo en que te llegue, tú tienes que vivir libre de sus miedos. El problema no es la muerte en sí, el problema son los miedos a la misma. Pues a mí el Señor me hizo ver y me hizo entender esto y me dijo, mira, dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor, no dice a todos los que experimentarán muerte, no, habla aquí de un miedo, de un temor. Y ese temor hace que la gente se enferme, se debilite, se rinda, se entregue, viva con insomnios, con temores, viva con alucinaciones, viva incluso algunos hasta en un extremo vivan hasta desquiciados. Y esto no es el plan de Dios para el hijo. Para aquel que es hijo, tiene que entender que tu plan, el plan que Dios tiene para ti, es que tú vivas libre de estos yugos y de esta esclavitud, por así decirlo. Debes vivir libre de esto, en victoria y en bendición. Entonces, quiero llevarte a este estudio y terminado este tiempo, quiero orar primeramente al Señor y pedirte en estos 10 segundos, sigue invitando y compartiendo esta transmisión, porque lo que vamos a aprender entre hoy y mañana tiene que darte a ti
nuevos aires de libertad, una comprensión un poco más precisa de lo que es este mundo espiritual, de lo que es la realidad de estas cosas, y por encima de eso debe de reafirmar lo que tus discipulados, tus clases bíblicas, los sermones, las enseñanzas, la impartición que has venido recibiendo, debe de haber sembrado en ti. ¿Y qué es eso? Es la certeza y la seguridad de tu salvación. Tú eres salvo por Jesús. Tú eres libre por la sangre de Jesucristo. Eso nunca se te olvide. Acompáñame a orar. Acompáñame a orar. Vamos a orar en esta mañana. El clima está cambiando ya en la ciudad capital de Lima, capital del Perú. Y a los hermanos que me ven de otras provincias y de otras naciones, les mando un grande abrazo, grande abrazo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por la vida, gracias por la salud y gracias por la restauración de mi salud y la salud de tantas personas. Y gracias por llamarme y ponerme por fiel en tu obra, a servirte, a hacer el trabajo que Jesús empezó y que tantos miles de hombres a través de la historia y siglos han cumplido, han realizado. Yo, como el más pequeño de ellos, me presento ante ti y humildemente te pido, dame sabiduría para enseñar a tu pueblo y para que por medio de esta palabra pueda bendecir e impartir algo determinante, poderoso, relevante para estos tiempos, tiempos de incertidumbre, tiempos que se habla de crisis, de pandemia, de muerte, de virus. Queremos hablar vida, queremos revelar los misterios que las tinieblas tienen ahí y por medio de los cuales han engañado a miles de personas, y poder revelar las verdades también de Dios, esas verdades poderosas que nos interesan más, nos abordan más, nos estimulan, y no solamente eso, sino nos sanan, nos liberan. Enséñanos tu verdad poderosa. Llévanos a esa orilla, a esa costa, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Manténganse en sintonía. Para los que se están conectando, yo soy el pastor Jorge Acevedo y estamos compartiendo esta palabra hoy en este estreno para todas las personas que me siguen en el Facebook oficial, Pastor Jorge Acevedo, pero estamos anunciando ya en un principio que también vamos a estar poniendo todo esto en otras plataformas de internet y otras redes sociales, y espero que ustedes puedan conectarse también allí. El tema que he venido compartiendo tiene que ver con la etapa en la cual Jesús experimentó algo muy determinante, y no solo determinante, sino también muy importante que nosotros reconozcamos, ¿no? O sea, vamos a estudiar algunas, digámoslo así, episodios bíblicos, ¿no? Sobre cómo Jesús lidió él con la muerte, con ese temor. Ahora, obviamente será necesario leer algunas porciones escriturales que enseñan sobre el tema, ¿no? Así que vamos a ir viendo los evangelios, porque yo tengo una data estadística interesante y creo que hay un cuadro ahí que nos puede ayudar a visualizar un poco. En los días de su pasión, la tradición de los estudiosos de la Biblia, ellos entienden de que en los días de su pasión, esos días previos en los cuales humanamente a un hombre se le podrían acelerar las pulsaciones, en esos días Jesús tuvo 3 etapas bien marcadas. La primera tiene que ver
La primera tiene que ver con la oración en el Getsemaní. Cuando él va a orar al huerto de Getsemaní, se cree que él estuvo 3 horas en oración allí. Fueron 3 horas de oración en Getsemaní. Lo segundo tiene que ver, y está el cuadro de apoyo para que ustedes lo puedan ver, tuvo menos de 24 horas que fue juzgado y crucificado. Esa es otra etapa. Y la tercera es que estuvo 3 días en las profundidades de la tierra, según lo relata el libro de Efesios. Entonces, antes de que él sea juzgado, crucificado, muerto y hasta el día que fue resucitado, más o menos durante ese tiempo, hubieron 3 episodios, 3 etapas. Y nuestro estudio se va a abocar a la primera. Número 1, en Getsemaní estuvo 3 horas orando. La segunda fue que estuvo casi un día, un poco menos de 24 horas, en que él fue llevado en cautividad, apresado, fue juzgado y crucificado. Mire que todo ocurrió tan rápido. En menos de 1 hora, Pilato se lavó la mano, el Sanedrín lo acusó, Caifás propició, empujó junto con el Sanedrín la acusación contra Cristo y finalmente fue llevado a Herodes, fue regresado a Pilatos y fue llevado a morir. Y una vez muerto y declarado muerto oficialmente y cerciorada su muerte física, porque eso no fue que él no murió, él murió. Y después de muerto resucitó. Eso tiene que quedar muy claro. Pasaron 3 días, el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Ojo con esto, al tercer día tenía que resucitar de entre los muertos. O sea, hay 3 horas de suplicio, de llanto, de clamor en el Getsemaní. Hay poco menos de 24 horas, o tal vez las 24 horas equivalentes a un día, de su juicio y muerte. Y hay 3 días, que es un equivalente a 72 horas, que él estuvo en las profundidades de la tierra. Hoy yo voy a hacer un estudio de esas 3 horas de Jesús en el Getsemaní. Por eso no pierdas esta oportunidad de atender esto. Y para esto quiero que tú ubiques 3 versículos paralelos que los encontramos en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 evangelistas nos van a mostrar relatos en donde en el libro de Lucas vamos a encontrar por ahí algo que es realmente muy interesante. Pero las narrativas de Mateo y Marcos son casi muy parecidas, casi idénticas. Difieren en la versión Reina Valera en pequeñas cosas, pero bien vale tenerlas citadas. Entonces yo me voy a apoyar ahí un poco en las pantallas, ustedes pueden tomar nota. Mateo 26, versículo 36 al 46. Tenemos en pantalla esto. También ubiquen Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Son los versículos que narran este tiempo de oración en el Getsemaní. Y Lucas 22, 39, 46. Para efectos de esta exposición, yo voy a leer solamente lo de Mateo y lo de Lucas. Y citando a Mateo, entonces voy a referenciar que Marcos dice casi lo mismo. Pero empezamos con Mateo 26, del 36 en adelante. Tome nota. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a parar ahí. Cuando nosotros leemos aquí, vemos a un Jesús que hace una revelación interesante en el versículo 38. Y vamos a hacer una pequeña exégesis de qué es lo que dice, citando las palabras textuales de Jesús según esta versión de la Biblia, ¿no? Él dice, mi alma está muy triste. Otras versiones dicen entristecido. Tenía una tristeza. Él agrega un adverbio que es un, digamos así, un aumentativo de eso. Dice, está muy triste, hasta la muerte. En el versículo 37, él dice que estaba entristecido y angustiado en gran manera. O sea, imagínate, la angustia que tenía Jesús, la tristeza que en ese momento tenía, él podía sentir en su corazón, en su interior. Era fuerte, muy, muy, muy fuerte. Dice que su alma estaba triste hasta la muerte. O sea, mira cómo Jesús se describe frente a ellos. El mismo Jesús está experimentando en este momento una certeza, una experiencia probablemente que no la había experimentado antes, una certeza, está experimentando una realidad, porque él sabía lo que venía. Siempre he predicado yo que Jesús es aquel de quien se profetizó, es tal vez o probablemente el único hombre de quien se dijo, antes de que nazca, se definió las fechas de su nacimiento, o sea, lo más próximo a su nacimiento. Es difícil que una madre reciba una palabra sobre que está gestando y va a concebir y dar a luz un bebé, pero que también se le diga, pero a tal edad morirá, o más o menos por tal fecha él va a morir. Es muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque Jesús, al saberse que él tenía que morir, porque iba a morir definitivamente, ese era el plan de Dios para salvar a la humanidad, tenemos que entender pues que Jesús invirtió esas horas de vida, las invirtió esos días, horas, meses, años de vida en algo que iba a ser tan productivo, iba a impactar la humanidad. Él vino definitivamente a establecer el antes y el después. Mucho se habla en los púlpitos de un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de esto, yo creo que esto va a marcar un antes y un después, se habla mucha gente, ¿no? Jesús vino a marcar el antes y el después. Antes de él era todo lo anterior y después de él todo cambió. Porque el ejemplo de Jesús, lo que él hizo, lo que logró, fue tan, pero tan determinante que marcó una generación. Entonces, Jesús sabe que para aquel momento que él está próximo a experimentar, entrar en ese valle de sombra. Salmo 23, David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Vaya que David, un antecesor, un antepasado del Cristo, sabe qué es caminar en ese valle de sombra y de muerte. Mira, David sabe esto y él habla, dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Nota que David habla de que hay un valle de sombra y muerte, pero no tiene por qué temer, porque el que está en él, en Dios, tiene victoria sobre la muerte. De manera que tú no ves a la muerte necesariamente como algunos lo ven, como un cuco, como un coco que asusta, que mete miedo, sino como decía una vez, lo escuché a Jorge Lozano decir, como esa
anestesia que te aplican, que es necesaria para que pases, des el pasito al otro lado, al más allá. Todos los que somos de Dios anhelamos estar con Cristo. Pablo dijo, tengo deseos de estar con Cristo, que es mejor. Imagínate. O sea, el mismo Pablo desea estar con el Señor y él dice que es mejor. O sea, esto es algo muy interesante y a la vez es algo que debe calar profundo en el corazón de los creyentes para que erradiquemos de una vez toda forma de miedo y de temor a la muerte. Que la muerte es cierta, eso es verdad, pero no podemos vivir en vida atemorizados, amedrentados a la misma. Entonces, Jesús sabe que está entrando en ese momento de su vida en lo cual es la hora ya de ponerle ese punto final, ese cierre con broche dorado a su obra. Y no necesariamente ese cierre con broche de oro era algo realmente muy alentador para él, humanamente, físicamente hablando. Ya Isaías en el capítulo 53 había descrito los sufrimientos del siervo de Jehová. Cuando tú das una revisión de la escritura y tú lees a los profetas que hablaron cómo iba a sufrir el siervo de Jehová, estamos viendo un hombre que, para poder sintetizártelo todo en una expresión, iba a ser irreconocible a los humanos por la fealdad física en la cual él iba a quedar, porque nada bueno había en él. O sea, no había nada en orden, como dice. Entonces yo quiero animarte aquí en casita, ubiques Isaías 53 y puedas ilustrarte mentalmente, hagas un ejercicio imaginativo en tu cabeza y veas cómo iba a quedar el Cristo. Ahora, si ese es tu estado final, humanamente hablando, y que es necesario para terminar una obra como la que hizo Jesús, la obra de redención, imagínate pues cómo uno tiene el corazón en ese momento. Por lo tanto, mis amados, hay ciertas cosas que tenemos que observar claramente en esto. Primero estamos viendo acá un Jesús hombre, un hombre que está experimentando en su carne, siendo Dios, tomó forma de hombre, dice la Escritura, y como hombre está sufriendo todo el dolor posible o por haber que era necesario padecer por amor a ti y a mí. Jesús entonces conoce tu dolor, conoce tus angustias, sabe, valga la redundancia, a qué saben tus miedos. Él lo sabe. Porque hay personas que dicen, bueno, pero qué fácil es siendo Dios vencer a la muerte. Yo veo acá un hombre que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Según estudiosos, esta es una expresión que podría sintetizar lo que él sentía en el momento de su angustia, su padecimiento, su dolor. Eso es un momento en el cual el Señor está reconociendo esa angustia que hay en él. Es algo que debemos de tener claro y observar claro. Por eso manténgase conectado ahí porque vamos a explicar algunas cosas en los minutos que vienen y mañana yo creo que vamos a desplayar muchas más explicaciones. Pero lo que Cristo está experimentando acá, en los días de su pasión, por eso se habla de la pasión de Cristo. Muchos han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Cuando tú ves la película de Mel Gibson, tú ves esos momentos en donde él acepta toda forma de sufrimiento. Y Mel Gibson fue criticado mucho porque, digamos así, teatralizó los sufrimientos del Cristo de una forma tan pero tan cruda, impactante, que las anteriores producciones hollywoodenses no habían presentado ese sufrimiento en esa magnitud, en esa envergadura.
Y esto fue como que criticado por muchos y aplaudido por muchos pocos. Por muy pocos, perdón. Bueno, creo que esos pocos fueron, yo creo, cientos de miles de cristianos que aplaudieron esto y abarrotaron las salas de cine. De todas maneras, gracias a Dios, esto está en cifras estadísticas, ha sido una de las películas más taquilleras de la historia y definitivamente de las más taquilleras que pudo haber hecho Mel Gibson, sea como director o actor, aunque él no actuó. Leí en un informe también que el actor que interpreta a Jesús, Jim Caviezel, a pesar de que fue una película taquillera y su performance como actor interpretando a Cristo es, perdón, es buena y es digna de aplaudir, de ahí tuvo un cierre de puertas en diferentes estudios hollywoodenses. No lo convocaron ya más, se le cerraron muchas puertas. Y él asumió como que era un precio que había que pagar. De hecho, esto ha servido para que este hombre afirme su vida, su fe en Jesucristo, por lo cual alabamos a Dios. Y oramos para que el Señor, sabio y poderoso como Él es, pueda llevar todas estas cosas a buen puerto por el bien también de Él. Pero este tiempo de pasión es un tiempo en donde tú ves a un Jesús diferente. Cuando tú comparas a este Cristo con ese Cristo del desierto, de los 40 días de ayuno, tú ves una diferencia diametral. Y crea un cuadrito ahí, un cuadro comparativo, para que tú puedas ver ahí en la imagen que a continuación ya lo estamos poniendo. Tú puedes ver, si tú observas el Cristo de los 40 días de ayuno, es un Cristo vigoroso, es un Cristo emergente en su ministerio, es un Cristo con una fortaleza anímica y espiritual, capaz de vencer las tentaciones del mismo diablo en persona, que se le apareció y 3 veces lo tentó. Pero el Cristo que tú ves en Getsemaní es un hombre que está doblado, está quebrado, y esto no es porque digámoslo así, la situación o el ambiente del momento eran diferentes, y aunque en verdad son diferentes, yo creo que no es la única causa. Jesús también venía de un trajín, copie esa palabra o subráyela ahí en sus apuntes, un trajín ministerial. ¿Y en qué consistió este trajín? Formar a 12 discípulos, formar a 70 predicadores, intimar con 3, o sea, me refiero a tener una relación un poquito más íntima, más profunda de comunión, de hermanos y amigos con 3. Sabido es que están acá, ¿no? Eran Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, ¿quiénes? Juan y Jacobo, también llamados Santiago. Los 3, Santiago, Juan y Pedro, los 3 eran de esos 3 de ese círculo más cercano, el más cercano próximo a Cristo. Y los 2 y los 70 y toda la iglesia que llegó a tener a 5,000 en un monte quien tuvo que alimentar. Esto te habla de un desgaste. Esto te habla de ese desgaste, digamos así, no solamente espiritual, emocional, sino también físico. Ese desgaste, ese vaivén, ese trajín. Todo eso que significa invertir tiempo y esfuerzo y consejos y palabras y discursos y exhortaciones y ánimos a aquellos a quienes uno está formando para un trabajo como el trabajo que Jesús estaba haciendo. O sea, nota eso, yo quiero que tú tomes nota de eso porque esto es fundamental entenderlo, esto no es tan sencillo. Y desde el desierto de la tentación, de esos 40 días de ayuno hasta el Getsemaní, han pasado varios meses, han pasado un largo trecho de tiempo. Entonces, físicamente, humanamente, no tienes a una misma persona. Si bien es Jesús, el mismo ser, no tienes a una misma persona, me refiero en ese estado de consistencia, de fuerzas, porque humanamente estás debilitado. Y esta es una evidencia más, una prueba más que yo saco, yo concluyo, de la humanidad de Cristo, del Cristo precioso, pero que necesitó vivir así, repito, lo dije hace un momento,
tomó forma de siervo y se hizo hombre por amor a nosotros, era necesario que llegue a eso, experimentase ese cansancio de hombre, esa fatiga humana. Por lo tanto, si experimentó esto, no estaba excepto de experimentar estos tipos de miedo. O sea, acá Jesús no está pecando al decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso no es ningún crimen. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti en este día, si has sentido miedos y si has tenido, de repente has estado experimentando el virus del COVID-19 y has sentido ese miedo a la muerte, en algún momento sentiste que eso te sobreabrumaba tanto que te estaba consumiendo. Me dijo un pastor, Satanás había penetrado en mi mente con pensamientos de muerte certera. Yo estaba casi ya definitivamente entregado a morir. Pero sucedió algo, me dijo él. Usted me llamó, usted me dio unos principios, me soltó una palabra y esa palabra cambió todo. Mira cuánto puede cambiarte una palabra. Una palabra puede hacer brotar agua de un sequedal. Una palabra puede cambiar un rumbo de cosas. Y yo espero que esta palabra de hoy pueda revelarte cosas. Lo primero es, no tengas temor a decir que tuviste miedo, porque esto es algo muy humano. El mismo Jesús reconoció ante su círculo de mucha confianza y expresó una, digámoslo así, y voy a ser cauteloso con esto, porque no quiero que algún teólogo empedernido me, digamos así, se agarre para mal conmigo, pero aquí Jesús está revelando una debilidad. Yo estoy triste hasta la muerte. O sea, estoy angustiado. Si estar angustiado es sinónimo de debilidad, para muchos que osan y dicen ser pero muy fuertes y poderosos, pues aquí tengo un Jesús que le está diciendo y hablando como Jesús el hombre, le dice, mis hermanos, tengo una tristeza hasta la muerte. Lo vieron angustiado, percibieron su tristeza, percibieron su dolor, porque lo que venía sobre él era tan fuerte. Y lo más, digamos así, costeante de esto, digo yo, es que ni los mismos tres que eran de su círculo cercano entendían la verdadera dimensión, la verdadera magnitud de qué era lo que Jesús estaba sintiendo. Entonces eso nos pone a muchos líderes en esas cuestiones. A veces hay que entender que aquellos a quienes estamos formando intentan entender lo que sentimos, pero en realidad no lo entienden en la verdadera dimensión. Y no es un crimen que ellos no lo entiendan. No son menos espirituales ni menos dignos de ser nuestros seguidores porque ellos no nos entiendan. Así como nosotros no somos menos espirituales y menos hombres de Dios y de fe porque expresemos un sentimiento muy humano, un sentimiento de dolor, un sentimiento de aflicción, un sentimiento de angustia. Y esto es un principio, es una verdad de liderazgo que entendí en la persona de Jesús. Nunca tengas miedo, mi hermano, de tener a alguien o algunos a quienes decirle, amados, tengo un dolor, tengo un sentimiento de tristeza, tengo una angustia y necesito que ustedes oren por mí. Pablo, con toda la grandeza de su ministerio y toda la unción y las revelaciones, les dijo a la iglesia en una ocasión, orad por mí para que me sea dada palabra. Él pide oración y le pide a las iglesias y suplica oraciones. Así que esto es un aspecto importante y yo lo voy a dejar ahí. Hasta aquí voy a ir con la clase de hoy. Pero quiero, en los minutos que vienen, y quiero orar también un momento ya para terminar, quiero que tú captes esta idea. Quiero que te vayas sentando en el escenario con Cristo. Mañana voy a abordar algunos significantes de lo que implica la muerte y el temor a la muerte. Y voy a darte algunos pasos poderosos, sencillos, pero que son 2 o 3 pasos que cuando tú los tomas,
esto puede traer sobre ti una nueva dimensión de cómo enfrentar la situación más delicada y más álgida y más costeante en tu vida. Que nada te detenga, que nada te pueda detener. Y sobre todo, te va a ayudar a afirmar el poder o el entendimiento que tú tienes del poder que hay en ti. Pablo dijo, no nos ha dado el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiero orar por ti. Quiero que extiendas tu mano al dispositivo. En estas mañanas de estudio estamos regresando. Y quiero que le digas a todas las personas, búscate 10, 20 o 30 después de que terminemos la transmisión de hoy, que estamos compartiendo verdades escriturales. Prometo que vamos a tener tal vez incluso semanas continuas de 4 o 5 días seguidos de estudio en las mañanas, acompañándote ahí con un buen desayuno. Pero sobre todo, mi mayor placer va a ser verte bien, verte saludable. Saludo a todos los hermanos que se han conectado en todo el día. Les mando un grande abrazo. Es una emoción para mí poder volver a estar con ustedes, decirles que los amamos y como Pablo también decirles, necesito que ustedes oren por mí, por mi esposa, mis hijos, mi familia. Yo no soy un superhombre. Yo también me canso, me enfermo y yo también experimento situaciones difíciles. Pero necesito de tus oraciones ahora más que nunca. ¿Y qué te parece si mientras yo oro por ti, tú oras por mí? Pongamos en práctica esto de lo cual estoy hablando. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esa linda, digamos así, concurrencia, mi Dios, que está conectada ahí. Ellos han parado cosas o están tomándose un buen desayuno en esta hora y están atendiendo la clase mientras disfrutan. Padre, de las bendiciones materiales que tú nos das. Padre, que este desayuno sepa mejor de lo que ya es, porque está acompañada por un tiempo y sazonada por un tiempo de palabra viva, palabra de Dios. He querido que tú seas quien hable, y no yo. Siempre te pido, quítame a mí y ponte tú y habla tú a través de mi cuerpo, de mi boca, habla a través de este vaso humano. Dios, que yo sea solamente un vehículo que transmita algo, que lleve algo, pero en esencia eres tú. Hablo vida sobre sus cuerpos, hablo salud, reprendo la muerte, reprendo la enfermedad y reprendo los miedos y los temores a la muerte y declaro buen tiempo en ellos, que sus días, el día de hoy, sea un día de bendición cuando salgan al trabajo, cuando salgan a la esquina a comprar, las amas de casa, hacer lo que tengan que hacer. Bendícelos, guarda a los hijos, reprendo el poder, Señor, de toda enfermedad y lo llevamos cautivo bajo el poder de nuestro Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, mañana, desde la misma hora que hemos empezado hoy, y estoy preparando temas, tópicos, y también quiero anunciarles que estamos trabajando nuestro programa de televisión que con el favor de Dios la otra semana ya tiene que ver la luz. Un programa de televisión. Yo tengo 2 proyectos televisivos que hoy los estoy lanzando a través de nuestras plataformas de redes sociales, pero pronto va a estar activo nuestro www.jorgeacevedo.org, así que quiero que estés atento a esto, quiero que estés muy atento y muy comprometido. Te mando un grande abrazo desde aquí y que te vaya bien, que tengas un día pleno, un día de bendiciones, éxitos, nos vemos.